la verdad es que yo creo que por eso insisto en que hay que hacer más contenido positivo para que además de que veas esos posts, veas posts que digan, eres un fregón de lo que haces, tienes habilidades que nadie más tiene, el mundo está esperando por ti, te necesita. Y estamos aquí los maestros, con quienes estamos a este lado, nada más como dijo Carla, tratando de potencializar lo que ya traen. O sea, es increíble las cosas que hacen desde el primer semestre. ¿Por qué? Porque ya la tecnología les está ayudando a que tu talento se una y entonces ya hagas con Capcom en segundos el post, el reel, lo suban o bajes. O sea, es increíble. Yo los animo a que crean en ustedes, que no tengan miedo a fallar y que vayan por lo que quieren. No tengan miedo de decir, pero es que hago esto, pero no hago esto, haz todo, tienes la capacidad. Que no te deje emocionar, de divertirte y que no te esperes a ver quién llega porque hoy te descubre. Creo que en la parte de creatividad siempre estamos con el ego de alguna manera que no van a descubrir, van a venir por mí, no hay a nadie. Tal vez, pero son así casos, pero llegan cuando te van cambiando. Entonces yo creo que es bien importante hacer, echar a perder. Un buen consejo que me dio mi novio, que ahora mi esposo, desde cuarto, quinto semestre me dijo, métete a hacer prácticas. Y yo, ¿por? O sea, estamos súper padre, quiero entrar. O sea, yo hice teatro toda mi vida, o sea, de estudiante, decía, ¿por qué estoy trabajando? Me lo paso muy bien ensayando. Y fue el mejor consejo que me dio, me dijo, métete a hacer prácticas y que no te paguen de inicio. Y fue, no, pues vas haciendo tu camino, pero pues hay que fregarle, creer en uno y estar dispuesto a que te digan que no 1000 veces y a que no te funcionen las cosas. Pero sigue, que te hagan ensayando y crea tus propios espacios. Es que quiero teatro, haz teatro. Es que quiero hacer música, haz tu música. Es que yo quisiera trabajar, haz lo tuyo, en lo simple, en lo chiquito. De esa manera empecé yo mi emprendimiento. Leí una vez, por eso acabo, en la casa de Don Antonio García, había una frase que decía, todo proyecto empieza de la manera más sencilla. Y teniendo yo mis cámaras, porque era fotógrafo en ese momento, dije, voy a empezar a reunir con mi celularcito aquí, y el que le gustó, y el que no le gustó, pues no, ¿ya? Pero créanme lo que la capacidad que ella tiene muchísima capacidad, mucho más que nosotros los chamacos, por eso yo lo junto con chavos. Bueno, yo creo que en las humanidades digitales hay muchísimas oportunidades, es decir, estamos viviendo realmente un momento histórico, ¿no? En el que la tecnología pues necesita cada vez más personas, pues cada vez más humanas, ¿no? Como ya se dijo, ¿no? En el caso de humanidades digitales puedes trabajar en proyectos de realidad virtual, en proyectos de inteligencia artificial de contenido histórico, puedes trabajar, por ejemplo, en aplicaciones de arte y patrimonio, emprendimientos culturales digitales cada vez vemos más, ¿no? Precisamente. Y bueno, yo les puedo decir que de mi campo, porque lo veo con mis alumnos que salen todos los días, ¿no? Tanto de la licenciatura como de las maestrías y los doctorados, que no solamente las universidades, sino también las empresas, los museos, el gobierno, ¿no? Están buscando gente que entienda tanto de datos como de cultura. Entonces, vaya, ¿no? O sea, yo pienso que no necesitas encasillarte, ¿no? Esta es una de las cosas maravillosas de las humanidades digitales, ¿no? Que precisamente puedes pues mezclar tus pasiones, ¿no? O sea, aprender en el camino y reinventarte todo el tiempo, ¿no? Nosotros tenemos una como estrella, ¿no? Que siempre seguimos por así decirlo norte, ¿no? Que es básicamente que uno no falla, uno experimenta y uno aprende, ¿no? Y bueno, para mí si te emociona aprender, por ejemplo, ¿no? Crear, explorar, ¿no? Pues es el lugar perfecto, ¿no? En ese sentido. Para mí, ahorita que estaba escuchando, estaba poniendo mis ideas y creo que yo estudié Relaciones Internacionales aquí en el TEC y yo tenía un sesgo que decía, yo trabajaba en una empresa porque pues que quiero una empresa, quiero hacer dinero y ese es su fin último y punto, ¿no? Yo quiero trabajar en una ONG, quiero trabajar en el gobierno, quiero hacer algo que tenga impacto en la comunidad y no nomás impacto en bolsillos. Eso era como que lo pensaba, ¿no? Yo me gradué en 2013. Conseguí un fellowship que trabajé en Michigan en una asociación civil que era para combatir la hambruna infantil, sobre todo en comunidades latinas. Y entonces yo era el único mexicano, el único latino en todo el staff de gente blanca que atendía 80% de población latina. Entonces me preguntaron así, como que tú vas a ser un representante de América Latina aquí y te vas a encargar de hacer el internet y todo eso, ¿no? Y me ayudó muchísimo a entender cómo se mueven las comunidades, cómo se mueve la educación a través de las asociaciones civiles. Y luego después regresé a México y empecé a trabajar en Puerto Rico con las empresas.
y me di cuenta que, o sea, ese es algo que yo tenía que hacer, es lo único que les importa es crear dinero, o lo único que les importa es que aprendas para que la empresa haga dinero. Yo la verdad me di cuenta en 9 años que estaba equivocado, porque generalmente un lugar que he encontrado que es sumamente humano de empresa, y más ahora, unas que te imaginas que son de miles de personas transnacionales o lo que sea, cada vez más te encuentras que el liderazgo humano permea todos lados y que la gente está genuinamente interesada en que la gente de su organización crezca y aprenda. Entonces, la verdad es que yo les diría que no descarten o si tienen ese sesgo como yo lo tenía, que lo desafíen un poco, porque genuinamente en las empresas la innovación se mueve genuinamente a la velocidad del recurso, y las empresas mueven recursos, gente, tiempo, de una manera impresionante. Entonces yo les diría que donde yo he encontrado que tengo más impacto y donde puedo llegar a más gente es a través de organizaciones que quieren que la gente aprenda. Entonces, si ustedes tienen la habilidad de estudiar innovación educativa, yo los invito a que lo hagan, porque genuinamente hoy en día el aprendizaje en las organizaciones, el aprendizaje no nomás en las escuelas de las universidades o en los medios en línea donde se aprende, Moodle, Coursera, Udemy, todo eso. Las organizaciones son, yo creo que las universidades más grandes del mundo. Es genuinamente impresionante. Ahora, yo nomás les diría, si tienen esa pica, explórenla, porque realmente la innovación educativa sucede en todos lados y requiere gente que sepa de música, que sepa de videojuegos, de películas, porque cada vez más la parte transformacional de la educación sucede de traer todos estos recursos que la gente está esperando utilizar, es lo que ya consumen, porque el aprendizaje no debería utilizar esos medios. Entonces, por eso nosotros, por ejemplo, muchos tecnólogos, gente de comunicación, gente de periodismo, ingenieros, ¿verdad? Entonces, cuando haces la cosa más creativa no es encontrar el hilo negro, lo que nadie nunca ha descubierto, lo que nunca se ha visto. Muchas veces tiene que ver con juntar las partes de una manera creativa, y eso genera un aprendizaje increíble. Muchas gracias. Creo que es súper enriquecedor lo que están diciendo. Sobre todo es cómo es tu relación con el fracaso y cómo te sobrepones sobre él. Yo rapidísimo, me postulé a 10 empresas, 8 me dijeron que no, y así es. O sea, tú tienes que fracasar y tienes que volver a intentar. Y qué hermoso que creo que tiene una muy buena relación con el fracaso y cómo se sobreponen a él. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Maestro, otra vez. ¿Qué competencias consideras esenciales para mantenerse vigente en tu industria? ¿Qué competencias consideras? Híjole, desde la parte de la comunicación y la producción digital, tienes que estar aprendiendo todo el tiempo. Y una vez más, yo le voy mucho a unir generaciones. Como que cuando yo estaba chava con ustedes, y estuvimos chavos en un día, no se hablaba tanto de la diferencia de generaciones. O sea, ya que tu carrera cerca X, entonces como que se hacen unas líneas invisibles, ¿no? Entre generaciones. Y la verdad es que hoy lo necesitamos todos. Y yo le digo esto a los alumnos chavos. De hecho, el podcast suyo no lo produce un alumno de 23 años. Que nos ayuda a la parte del contenido es otro alumno y de diferentes carreras. El primero es comunicólogo, David, Poki es compañero de Rubén en la carrera de innovación educativa. Entonces yo creo que es importante hacer estos equipos multigeneracionales con diferentes habilidades, y nos necesitamos todos a todos. Yo creo también importante otras competencias es la adaptabilidad, el pensamiento crítico, o sea, estar dispuestos a transformar lo que creemos que debería ser así, y que si alguien viene y dice, es que esta otra forma de hacerlo, venga, o sea, venga, porque necesitamos avanzar más rápido, o sea, si la gente tiene un gap de concentración de segundos, pues necesitamos impactar desde el primer segundo, ¿no? Entonces yo creo que sí necesitamos la adaptabilidad, el pensamiento crítico y ver con empatía al otro. O sea, sí, yo sigo insistiendo en que la humanidad lo necesitamos para poder seguir vigente en la industria. Creer en ti, estar dispuesto a equivocarte, la resiliencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que seguir desarrollando como personas. Y eso es una chamba personal de cada quien. No va a haber tantas clases que tengan aquí en eso. Si hay una muy bonita que le ha dado que es claves de la felicidad, pero es un proceso personal de cada quien que hay que trabajar para poder hacer uso de todas estas herramientas que nos regalan las nuevas humanidades digitales. Bueno, para mí, creo yo que la colaboración es uno de los puntos fundamentales, ¿no? En términos de competencia, o sea, saber colaborar con otros, saber llevarse con otros. A la hora
logrado, ¿no? En 2 semanas colaborando, sentándonos todos juntos a platicar de un solo problema, pues bueno, nos está resolviendo cosas y preguntas, ¿no? Que uno solo se tardaría básicamente años en hacer, ¿no? Entonces, la parte de la colaboración yo pienso que es súper importante, ¿no? Saber llevarse, saber colaborar, ¿no? Pero con esta empatía, ¿no? Que se nos menciona, ¿no? Precisamente porque, bueno, no solamente una competencia humana, sino una competencia básicamente esencial para todos los trabajos, ¿no? Y la parte ética para mí es muy importante, cada vez es más importante, siento yo, sobre todo con el desarrollo tecnológico, pensar en tener coherencia con cómo caminamos. Lo que pensamos, lo que ponemos nosotros en nuestra mente son las formas en las que caminamos la vida y son las maneras en las que vamos a impactar el mundo, ¿no? Entonces, poder tener estos ejercicios, por ejemplo, de autoconciencia, ¿no? De pensar, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero en este mundo? Aunque yo sé que son preguntas súper filosóficas, ¿no? Y que a lo mejor ahorita todavía los están haciendo, ¿no? Pero va a llegar un momento, ¿no? En el que uno, y si se las están haciendo, felicidades, porque yo me las empecé a hacer hace 5 años. Qué bien que lo están haciendo, ¿no? Pero vaya, ¿no? A lo que voy con esto es a que el tener conciencia de quiénes somos, cómo impactamos el mundo cuando nosotros caminamos nuestros caminos conforme a lo que pensamos y ser coherentes en lo que hablamos, lo que decimos y cómo nos relacionamos con los otros, van a ser básicamente pues, los valores que van a cambiar no solamente su esfera inmediata, sino también su mundo. Yo creo que una parte súper importante, que ahorita me sonó el fracaso, no sé mucho el fracaso, pero precisamente eso que dijiste, sí me da mucho pie, que creo que una parte bien importante es resignificar qué es fracaso para ti y qué es error, porque a mí me pasa mucho que cuando trabajo con gente recién graduada, nosotros trabajamos en una cultura iterativa, que significa bueno, esto que mostraste, así no, date por acá, y así le vas como puliendo hasta que llegas a la solución final. Entonces hay que ser unos amigos a que no se trata de darle 100% a la primera, o sea, porque está cañón, o sea, realmente creo que es bien difícil, o sea, sería casi imposible decir que no, exactamente lo hiciste como tenía que ser, tienes que realmente ir escupiendo poco a poco, o sea, tienes el bloquezón de mano, que le tienes que ir picando hasta que llegas, pero eso es iterativo y eso solamente sucede a través de prueba y error, está avanzando, recibiendo feedback. Pero si para ti cada vez que te dicen, no, así no mueve así, pero tomas como un pecado capital, como que sí, para que se es que soy tonto, híjole, va a pasar un chorro. Entonces hay que hacerse amigo de que no somos perfectos, de que no tenemos que sacarlo bien en la primera. Y eso tiene que ver también con un tema de aprender que tu trabajo, cuando se da crítico trabajo, se le está dando al trabajo, a ti. Y saber que no se trata de ti, que es un viaje bien difícil y que toma tiempo aprender. Suena fácil, pero tienes que saber decir, esta es una mejora que estoy haciendo en mi trabajo, la voy a aplicar y voy a iterar hasta que lleguemos, porque si no, el error se vuelve lapidario, ¿no? Entonces eso yo creo que es una habilidad interpersonal, intrapersonal bien importante. Pues yo creo que una competencia pudiera ser también el análisis de datos, no necesariamente de estadística, al menos en el lado musical, pero con eso me refiero al menos en la industria musical, saber qué es lo que está sonando allá afuera, saber qué tipos de públicos o mercados existen, qué preferencias musicales tienen, por qué tienen esas preferencias, ya sea ámbito social, etcétera. Y entender que al menos si vas a publicar, hablando específicamente de música, si vas a publicar esa música, ya con ese análisis que hagas puedes complementar tu creatividad con tu análisis y tratar de encontrar un punto medio donde no se comprometan las dos que digas de tanto análisis y de querer quedar bien, pues ya hice algo que a mí me gusta. Y de tanto creatividad hice algo que, mi canción es un silencio de 6 minutos, pero pues encontrar ese análisis de datos, esa creatividad, un punto medio, y ya con eso pues cada quien toma sus decisiones. Y también me gustaría complementar que con el tiempo, con un terapeuta, con tu familia, tú sabes cuáles son tus cualidades, para saber cuáles no son tus cualidades. Yo por mucho tiempo
sabía que sí trabajaba, pero llevo poquito tiempo en las relaciones con otras personas que desarrollaron en mi carrera, así que también creo que es importante analizarse uno para pues, saber cuáles son tus áreas de oportunidad. Ya casi estamos llegando al final de nuestro panel. Una de las últimas preguntas, Patricia, ¿cómo visualizas la evolución de tu sector con la integración de humanidades y tecnología? Bueno, yo, igual que tú, soy una persona que tiende a lo positivo, ¿no? Yo veo, por ejemplo, las noticias constantemente, ¿no? Bueno, pues un bombardeo, ¿no? De desesperanza, por así decirlo, con respecto al futuro tecnológico, ¿no? Sí existe ese lado, por supuesto, ¿no? Hay que tener básicamente conciencia, ¿no? Que si uno se mete a los foros, por ejemplo, como yo tengo que hacer de cybersecurity, ¿no? De repente uno se da cuenta, ¿no? De los horrores que existen allá afuera y bueno, ¿no? Hay toda una serie de cuestiones, sobre todo en social media, ¿no? Que nos llevan a pensar que el futuro no tiene esperanza, ¿no? Pero yo les puedo decir que, ¿no? Que también está esta parte contraria, ¿no? Donde, vaya, nosotros podemos ver, por ejemplo, ahora cómo se están reproduciendo, por ejemplo, ideas, ¿no? Que vale mucho la pena explorar. Yo les invito, por ejemplo, a que se metan en Google un proyecto que se llama Tenochtitlan 3D, que es básicamente un artista creando, bueno, trabajando con una serie de antropólogos, arqueólogos, etcétera, ¿no? Haciendo una reconstrucción 3D de la ciudad azteca de México, Tenochtitlan. Y tiene, por ejemplo, ¿no? Unos slides maravillosos donde tú puedes comparar cómo se ve la Ciudad de México hoy y cómo se vio en 1521, ¿no? Que es cuando cae, por ejemplo, la ciudad de los españoles, ¿no? Y esto lo que quiere decir es que estamos transformando realmente a través de la tecnología las formas en las que entendemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, bueno, esto es solamente un ejemplo, ¿no? Podemos ver en términos de futuros tecnológicos cosas, por ejemplo, como los museos, ¿no? Tenemos muchas piezas arqueológicas, ¿no? También históricas, que están en el extranjero por toda una serie de motivos y razones, y que nuestras propias personas, ¿no? Es decir, comunidades, por ejemplo, ¿no? No solamente originarias, sino los propios mexicanos, que no necesariamente tienen la oportunidad de ir al British Museum, ¿no? A ver un códice, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, tenemos toda ahora una serie de herramientas que sí nos permiten, por ejemplo, traer el códice digital a nuevos mundos, ¿no? Entonces, vaya, yo siento que hay una parte muy esperanzadora, ¿no? En términos de la tecnología, y que lo mejor de todo es que ustedes son los que van a tener precisamente esa oportunidad de construir un mejor mundo. ¡Bravo! ¿Cuál es, cómo ves la industria impactada por la integración de humanidades y nuevas tecnologías? Mira, yo creo que cada vez más, les voy a hablar del lado empresarial, que es donde he visto que ahorita la toma de decisiones que el director general siempre se apoya en alguien que entienda a la gente de la organización. O sea, tienes la parte tecnológica que te va a empujar a hacer cosas nuevas, que te va a ayudar a agarrar carretera en cosas que necesitas llegar, pero la toma de decisiones tiene que venir siempre bien informada por la parte humana. Entonces ahorita he notado que la gente que tiene el mayor conocimiento y entendimiento de la gente a la que sirve, al público de la empresa, a quienes trabajan, que también es no hay que olvidar que las empresas son genuinamente stakeholders, no son parte del ecosistema de impacto de la empresa. Quien los entiende y quien entiende hacia dónde van es la persona que va a estar tomando decisiones o ayuda que se ponga. Entonces, yo creo que genuinamente venir a una de estas carreras te pone en muy buena posición para que rápidamente veas cosas y ya traes como digamos ya traes la bicicleta, traes la moto para avanzar mucho más rápido, cosas que los que venimos de otras carreras distintas tuvimos que aprender a lo largo de más tiempo, más empírico, y ustedes ya traen como digamos una curva de aprendizaje más plana y pueden llegar más rápido a esos resultados que nosotros tomamos más tiempo llegar. Entonces, la parte que yo diría es que lo que ustedes agregan valor es en traer el perfil humanístico y la parte creativa que aprendieron que van a aprender en estas carreras, que generalmente yo diría, ya no les gusten, sí, inscríbanse a esta, de veras. Yo tenía la duda cuando me iba a graduar, yo decía que quiero estudiar relaciones internacionales, es lo que me apasiona, pero quiero ser dinero. Entonces dije, voy a estudiar ingeniero químico. Y dije, ahora, genial. Me inscribí a esa carrera y todo, pero estuvo muy chistoso porque la gente con la que yo preguntaba, oye, me dice,
motivan. Y yo estoy en nivel medio y yo me digo, ¿por qué? No lo hagas tú mismo. Así me dijeron, ¿cómo? Bueno, es que ahorita la carrera no al revés. Y entonces, claro, se me di cuenta de que no se trata de, o sea, ahí hay prejuicios y cosas que te hacen tomar decisiones que no van de acuerdo o que te logran el juicio. Y entonces yo me fui mejor por relaciones internacionales y pues evidentemente creo que es la mejor decisión que pude haber tomado para mí en ese momento. Entonces, ustedes tienen la curiosidad de esto. Estas carreras van a proveer un chorro de oportunidades. O sea, yo creo que más que cuando yo estaba estudiando, el perfil humanista tiene más oportunidades ahorita en las empresas, sobre todo en puestos bien importantes. Pues, al menos en la música yo creo que se va a impactar bastante, al menos va a facilitar el proceso de hacer la música o de grabar la música o de capturar la música en un escenario en vivo. Pero así como hay inteligencia artificial que puede hacer tu música, hay inteligencia artificial que puede facilitar tu proceso para hacer tu música, ¿sabes? Yo, dentro de lo que he visto, en lo que he trabajado, creo que al menos los que usamos esta tecnología para trabajar haciendo la música, no nos vamos a enfocar tanto en algo que nos haga la música. Yo creo que eso se enfocaría más una empresa de que quiero una inteligencia haga música para subirla a YouTube, etcétera, o demás. Pero yo creo que al menos nosotros, ingenieros, productores, músicos, haríamos para facilitar el proceso de que si tengo una sesión en blanco, quiero cambiar el nombre a todos. Ya hay una empresa que se llama Soundflow, donde tú escribes un prompt y dices, cámbiame el nombre correcto a todos estos canales de audio, y lo hace rápido, pues. Y yo creo que pues la ventaja ahí sería que ustedes como jóvenes sería aprender estas herramientas, porque a lo que yo he visto, quienes tienen mucha experiencia dentro de esta industria, les cuesta un poquito más aprender cómo se usa esta tecnología, así que antes te contrataban para estirar cables o preparar sesiones dentro de la computadora, así que si tú ya llegas con lo que ellos no saben, yo creo que eso va a ser una ventaja para ti. Así que, pues nada más eso. Yo por último creo que para los que van a comunicación, pues el mundo es muy... Está bien padre porque en nuestra época, si tú quieres dedicarte a medios, pues tenías que buscar una oportunidad en algún canal, ¿no? Y en ese entonces solo estaba Televisión de Azteca y tenías que aventurarte a vivir allá, tomar cursos allá, y si eres elegido por los dioses, podría ser que tuviese una oportunidad, ¿no? Pero ahora no te tiene que elegir nadie. O sea, lo tienes aquí, tu canal, tu podcast, todo. Y entre más raw, crudo, entre más casual y orgánico esté tu contenido, ahí está. Entonces yo creo que emocionense de las posibilidades que tienen, porque con la ayuda de la inteligencia artificial y todos los avances que vengan, no vamos a dejar de citar humanos que estén al frente de los medios, y el compromiso que tenemos, como decíamos, de dar esperanza, de hablar de cosas positivas, híjole, tienen un súper compromiso muy padre. Entonces yo creo que lo veo con esperanza, con emoción, anímense, empiecen a crear desde ahorita, y yo creo que como maestros y como universidad, lo que les podemos enseñar es más bien, vengan, siéntense, los vamos a ver y vamos a decir, tú puedes, ¿qué necesitas? Aquí estamos. Entonces sí vale mucho la pena las posibilidades que te da una universidad como el TEC de Monterrey. Sales súper valiente, sabes que no te come el mundo y lo vas a hacer, pero ven y estudia. Muchas veces te digo, no, todo súper bien, ya la nada. No, es muy importante seguir estudiando. Aquí te va a hacer un intercambio increíble, vas a tener maestros increíbles. O sea, está bien padre la época de estudiante, no les aprovechen, y de las carreras que tienen enfrente, con todas y cada una de ellas van a ser muy felices, que eso es muy importante. Fíjense cómo son las cosas. Ahorita Arturo que comentó lo de la elección de carrera, yo me equivoqué. Yo seleccioné contaduría pública y finanzas, pero después de año y medio me fui a negociación y transformación educativa. Entonces, para que vean el cambio tan grande, y que sí, efectivamente confío en la educación. Última pregunta, ya estamos cerrando. En una frase, recuerden cuando siguen siendo jóvenes, cuando eran todavía un poquito más jóvenes, ¿qué consejo les daría a aquella cuando eran chicos para cuando iban a elegir carrera? ¿Algún consejo, alguna frase? ¿Qué les aconsejaría? Eso.
necesariamente, o sea, porque se nota cuando alguien está haciendo algo que no es, que está tratando de asumir un rol, se nota, es muy evidente. Entonces, cuando encuentras tu propio estilo, no tienes que cambiar la forma en la que hablas, tienes que cambiar la forma en la que presentas, la forma en la que tú trabajas, tienes que saber si te gusta trabajar con gente o no, tienes que saber trabajar cuáles son tus fortalezas. O sea, lo que diría es conocer esos tipos primero, para que sí sean fieles a cómo es su estilo y no asuman posturas o disfraces que no les vienen, porque no es necesario, seguro. En cualquier empresa se necesita de todo, no nomás se necesita la persona más carismática, al presidente de la clase, para nada. O sea, generalmente nomás encuentran lo que les vienen ustedes y utilícenlo. En mi caso, lo que me di cuenta que me venía bien era más bien pedir permiso, o sea, como que aventaban esas cosas, y me costó varios regaños de repente, pero fueron más veces las que me dijeron: oye, me gusta que eres propositivo, que te gusta poner cosas, que necesito que yo eso también si lo pruebas, y eso me vino bien. Y yo conozco gente que dice: no, a mí eso me genera mucha ansiedad, porque quiero más bien irme de esta forma. Y entonces, cuando ellos intentaban hacer algo que no eran ellos, no te salen las cosas. Entonces, yo diría: encuentren cuál es tu tono, o sea, cuál es tu forma, y esa explota y te va a venir, no tienes que cambiar. Pues yo al menos el consejo que me daría a mí, si me hablara de más chavo, pues sería que no te importe lo que piensen los demás, porque eso va a impedir que hagas lo que quieres y te va a tardar mucho más. Así que no te importe lo que digan los demás. A mí sí me afectó mucho, que no hice cosas, no me atrevería a cosas por la opinión ajena, y dejó de importarme hace poco, y pues ahí vamos. Nominaciones a 3 Grammys. Muy bueno, muchas gracias a las personas que nos acompañan en la área presencial y digital. Un aplauso para nuestros panelistas. Y otra vez un fuerte aplauso, por favor. Y así hemos llegado al final de nuestro evento de Media Human Fest 2025. Esta es su casa, aquí los vamos a esperar, y de verdad que muchas gracias. Bonito día. Muchísimas gracias, chicos. Vamos a continuar con los talleres.